Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Hoy es una sesión para nosotros supremamente importante porque uno de los intereses de la cátedra es poder socializar las investigaciones que se hacen a nivel latinoamericano. Ya tuvimos al inicio de semestre al profesor Diego Sosa, tuvimos también a Carol Sabadini, que también nos presentó todo su proyecto de intersección. Y hoy tenemos, ojalá tres, o si no, dos proyectos desarrollados en esa intersección, que es una intersección pues que, como ustedes saben, a nosotros nos interesa muchísimo. Y tenemos además la grata fortuna de que son tres compañeras y compañeros desde Chile, que desde diferentes lugares, todos bastante diferentes, le están apostando a esta intersección. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer primero una lectura muy breve de una pequeña reseña de Sebastián y de Viviana, y luego, si les parece, empezaríamos por Sebastián y luego pasaríamos con Viviana. Si se logra conectar, Sebastián es el otro compañero que tenemos invitado, pero él ahora, Mónica, ¿me recuerdas dónde es que está? Está lejísimos. Está en Magallanes, al sur de Chile, muy al sur, entonces está con Está problemas de muy, muy conexión. al sur de Chile, entonces pues estamos acá rogando que la conexión nos favorezca para poder también escucharlo. Bien, entonces, pues dicho esto, quisiera hablarles un poco espérense un segundo esto. Bueno, algo que voy a hacer es, ahora voy a dejar de compartir, pero bueno, les voy a hablar un poquito de Sebastián Chandía. Sebastián Chandía es actor profesional y magíster en artes mediales de la Universidad de Chile. Se desempeña como actor y director en diversas compañías, con énfasis en lenguajes escénicos interdisciplinares. Es docente de la carrera de actuación y participante de procesos pedagógicos en distintas esferas socioculturales, trabajando con población migrante y privados de libertad. Por otra parte, desde el año 2020 ha comenzado a desarrollar una estética sonora de trabajo que le llevó a participar en el Festival Monte Audio 2020 y Soma Rumor 2021. Su línea de investigación se define por el estudio de la percepción, el cuerpo y la interrelación afectiva entre agencias humanas y no humanas, que es un tema del cual hemos discutido en algunas sesiones. Su título de la presentación es Performers subliminales, reconsideraciones estéticas para agencias no humanas. Si les parece, escuchamos la presentación y luego pues hago la debida presentación de Viviana. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir Sebastián y somos todos hijos. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. También agradecerle a Mónica y a Daniel Cruz, quienes también nos invitaron de Chile desde el Magíster de Artes Mediales. Saludar también a mi compañera Viviana, felicitarla por su titulación la semana pasada. Y me gustaría partir compartiendo un pequeño video del cual es parte este proyecto llamado Performers Subliminales. Se escucha bien, ¿cierto? Siempre tengo que hacer esa pregunta. Ya, muchas gracias. Ok, vamos a partir con esto. Voy a mostrar un extracto pequeño y voy a ponerme cronómetro también para no pasarme del tiempo.
esa es parte de esta, digamos, proyecto de investigación llamado Performers Subliminales, que es parte de un video ensayo llamado Ser Vivo Organismos. Voy a tratar de compartir ahora la pantalla de aquí, sí. Y de lo que voy a hablar ahora es parte, creo yo, que se puede aplicar de esta investigación para el cruce de ciencias, artes y diseño, ¿sí? Entonces, primeramente decir que este es un proyecto instalativo que consta de un video ensayo y una instalación interactiva con el público presente, es decir, este público activa justamente esta instalación, ¿sí? Y la idea de esto es poder preguntarse por la participación en la formación de un cuerpo, digámoslo así, en la formación de un cuerpo a partir justamente de intercambios afectivos, ¿no? De cierta manera es un lugar de cuestionamiento justamente a la propia percepción, de manera tal que nos preguntamos así, justamente, ¿qué realmente es lo vivo o en dónde se encuentra la vida, ¿no? Esta otra parte, lo que están viendo aquí como fotografía, es la segunda parte, que también voy a hablar de ella, llamada Zweisamkeit, que consta, esta es la instalación en la cual uno está frente a un cúmulo, ¿cierto? Un cúmulo conceptual, pero también bastante visual de lo que se podría entender como naturaleza, pero puesto también en un lugar, en un objeto, ¿cierto? Que sirve de cierta manera o tiene una funcionalidad bastante particular en la sociedad. Entonces decimos, por ejemplo, que la discusión respecto a las distintas formas de vincularse con otras agencias, y por eso también darle otro valor al entorno, motiva la pregunta sobre la noción de naturaleza, de ecosistema y de vitalidad, llevando a la pregunta hacia lugares especulativos sin de indagación a partir de procesos artísticos. Yo creo que esto es importante, decir justamente que la indagación siempre es especulativa, es desde una invitación, una especie de insinuación, o por así decirlo, seducción, a la percepción para poder encontrar otras formas de poder entender, comprender, aprehender el entorno. Es así que se cuestionan justamente los conceptos, ¿sí? Fenomenológicamente de naturaleza, ecosistema y de vitalidad, y también luego se van a comparar justamente con un marco teórico más que nada ecológico. Aquí, de cierta manera, trato de poner en enfoque lo más científico que hay, ¿cierto? Después voy a explicar por qué, de cierta manera, o desde qué lugar se ve esta intersección entre estas tres epistemologías, pero lo importante es saber que todo esto parte desde un cuestionamiento, una puesta en práctica de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, y también justamente de ciertas categorizaciones que se le dan a la propia percepción en un texto particular de Albanoe, que es un filósofo y también cientista cognitivo que pone en relevancia los enfoques justamente de la percepción, como por ejemplo el enfoque ecológico, el enfoque ortodoxo y el enfoque, digamos, que nos va a servir a nosotros, que tiene que ver con un enfoque más holístico. Entonces, las preguntas acá que nos pueden servir, digamos, para esta instancia es ¿cómo puede aplicarse una teoría científica al cuerpo de obra? ¿De qué forma el pensamiento científico es un núcleo emanador de abstracciones? Y también si puede pensarse la obra como materia de laboratorio o no. Entonces me gustaría decir justamente que analizando este proyecto en particular, podría decirse que la intersección que colocamos acá es que aún hay creo que hay un ruido, no sé si soy yo o... No importa, voy a seguir igual. La intersección
luego de analizar esto para esta instancia, la vería así como una representación artística que está dentro del diseño, pero que esa interacción, o digamos como esa emanación desde el diseño, está cruzada justamente por la ciencia, pero cruzada justamente pensando en que la ciencia nos sirve de marco conceptual, el arte como marco de creación y el diseño como marco de acción. Pero justamente en el arte también va a haber algo muy importante que noto aquí como el marco relacional, ¿no? El marco relacional, es decir, desde dónde voy a vincular estas tres capas de, de investigación con otras también epistemologías, es justamente desde el arte, ¿no? El arte es aquello que me va a vincular con la ciencia, con el diseño, con las tecnologías, con la pregunta también por los medios, y así. Entonces, por eso también creo que esta es la manera en la que abordo justamente el llamado de esta sesión. Con esto entonces debo decir que se abre una brecha primero a la consideración de agencias o materiales, ¿cierto?, que no tienen que ver con lo humano, y se empiezan a abrir ciertas preguntas. Y desde esta indagación, que muestra especulativamente ciertas atenciones en las interacciones, ¿sí?, podemos ver que la materia se motiva y vivifica dejando un número importante de nuevas relaciones. Estas relaciones justamente tienen que ver con un juego de poder poner en cuestión la propia percepción o dejar también que en la misma práctica la percepción sea cuestionada. Y me gustaría también enmarcar que este ejercicio, ¿sí?, siempre fue marcado por una pregunta que acá digamos como la sintetizo bastante, porque para efectos de la tesis fue un poquito mucho más compleja para mí, que es: ¿puede la experiencia estética ser una experiencia de desmediación? Esta era la pregunta principal que motivaba justamente la investigación. ¿Puede un cuerpo aprender el entorno, ¿sí?, de manera desmediada, pensando en que la sola categorización, conceptualización de las cosas que estoy viendo ya nos encerraba en un tipo de mediación? Es así que empiezo a trabajar con materiales de distinta índole para ver en qué lugar podría considerar, ¿cierto?, que el movimiento, su manifestación como materia, ¿no?, como cosa, ¿sí? Y para esto tomo sobre todo a la obra de arte, el origen de la obra de arte de Heidegger, cómo la cosa en la experiencia estética se muestra por sí misma, sin tener un servil, ¿sí?, o una utilidad, ¿no? En este caso, si lo que ven acá en el cuadrito, lo que acaban de ver también en el principio del video ensayo, es un paquete de café de grano que yo lo di vuelta y tenía em, esta manifestación desde el metal, ¿cierto?, alumínica, que daba ciertas relaciones y que cuando la apretaba justamente daba esta sensación de ser una especie de ente que comenzaba a crecer, ¿no? Esta idea justamente nosotros la podemos denominar, ¿no?, justamente, claro, perfecto, es una bolsa de café. Esta bolsa de café es apretada y luego se empieza a acomodar. ¿Desde qué punto entonces yo también puedo decir, la bolsa de café está reaccionando a mi acción, o en verdad son interacciones que ya se dan justamente como forma de vida en la propia materialidad? Es así como llegó a una pequeña idea para poder, digamos, como entrar al ejercicio de desmediación, que después se van a dar cuenta que es bastante tramposo, ¿no? Y eso, digamos, como eso es lo bonito de la especulación artística, ¿no?, que es tramposa, pero esa trampa también nos ayuda a decir, bueno, ¿y qué pasa si sí? ¿No? Y creo yo que ese es el juego interesante que colocan las creaciones artísticas. Sabemos que
por la misma fenomenología, ¿cierto? Es el cuerpo es el medio, ¿cierto? Por el cual uno aprehende el entorno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, en verdad, si también pensamos que no es el sujeto el que provee un cuerpo, sino que el cuerpo, de cierta manera, emana un sujeto? Podríamos decir también que, en verdad, el sujeto es medio para el cuerpo para poder entrar en la cultura. Pero eso no significa que el cuerpo de por sí pudiese estar en contacto con el entorno. Estas ideas justamente son las que empiezan a cuestionar el paradigma fenomenológico y sobre todo el paradigma científico que hay tras la percepción. ¿Sí? El gran cuestionamiento acá justamente es la percepción. Y nos vamos a dar cuenta que en la obra de arte también pasa algo similar, ¿no? Es digamos, así como el cuerpo sirve de medio para que el sujeto aprenda el entorno, podemos decir que la experiencia estética, ¿cierto? Que es la experiencia justamente de un cuerpo, ¿sí? Sirve de medio para que la obra de arte pueda ser aprendida en el entorno. Como también, ¿sí? La obra de arte es un medio justamente para que la experiencia estética entre en la cultura. ¿A través de qué? De justamente el goce estético que tenemos en los museos, en el mismo cambio de percepción que hay cuando entramos justamente a este edificio que es en particular, ¿cierto? Que está hecho para un fin particular, como el poder percibir ciertos objetos que no están dentro de la utilidad convencional, ¿no? Lo que van a ver acá justamente son varios recuadros de cierta manera que presenta el videoensayo y la misma investigación, que tienen que ver justamente cuando la materia cambia, ¿cierto? Sin tener, por así decirlo, una acción mayor a la de un cuerpo, digamos. En este sentido, lo que se pone en cuestionamiento es la idea de que la materia vive por sí misma. Y en ese sentido, se les puedo explicar un poquito, de esto ya lo hablamos bastante, la idea de el simple movimiento de las plantas, por ejemplo, como también una sombra a partir del paso del tiempo se empieza a diluir, como también una sábana deja acomodarse, sacar el aire por ciertas rejillas y dejar ciertas formas en particular, como por ejemplo aquí una lámpara que puede estar, digamos, por así decirlo, con un desperfecto, empieza a titilar y no es parte de nuestra acción. Y como también la misma programación genera que eh, ciertas agencias empiecen a motivarse, ya no desde el lugar que lo hacemos nosotros, ¿no? Y esta es la segunda parte que me gustaría mostrar ahora. Otro videito pequeñito. No, no es este. Perdón. Ahora sí. Perdón, estoy fallando acá con la... No te preocupes, Sebastián. Acá esperamos. Voy a dejar de compartir mejor y voy a volver a compartir. ¿Vale? Ahora sí. Ahí sí. Bueno, lo que van a ver ahora sí es un close-up a esta silla de la cual le estaba hablando. Lo que van a ver es un movimiento que hace la Tierra, ¿no? Esta silla tiene un cultivo que se hace a propósito, ¿cierto? Pero pueden ver que de cierta manera la Tierra empieza a respirar. Y esa sola acción de la respiración de la Tierra, ¿cierto? Nos genera ya la idea de dudar de lo que estamos viendo.
esta pequeña acción, ¿sí? Sin embargo, está hecha por una serie de sensores y motores que están puestos debajo de esta silla, ¿no? Y aquí también un poco del cruce con el teatro, por así decirlo. Es una representación que de cierta manera se activa justamente cuando esta otra agencia, ¿cierto? Que es el cuerpo, se sienta para poder contemplar aquello o conversar con aquello que entendemos como naturaleza, ¿no? Pero sí, aquí hay una trampa, ¿no? Aquí hay un medio, en medio de, ¿cierto? Y tengo que enunciarlo así, porque sería muy tramposo de mi parte tener que estar diciendo, no, yo descubrí la vida, ¿cierto? Como yo le di vida a algo que en verdad siempre he tenido vida. Y eso justamente es lo que traté de amplificar acá. Es que tanto cuerpo como entorno, ¿cierto? Están hechos de cosas particulares a las cuales en la investigación se le ponen como propiedades ecológicas. Estas propiedades ecológicas ya están dentro de una conceptualización que podemos entender como colores, reflexión lumínica, formas, texturas, pero el cuerpo no se relaciona justamente con ellas desde un, por así decirlo, desde un lugar conceptual, sino que se relaciona con ellas desde un lugar netamente y meramente perceptivo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el solo hecho de mirar el sol y cerrar los ojos me está diciendo que no estoy percibiendo o aprendiendo el entorno justamente desde un lugar conceptual, como reflexionar primero por cuánto grado de luminosidad está llegando a mis ojos y luego cerrar, ¿no? Esa sola acción justamente me hace pensar o entrar en esta especulación de que nos estamos comunicando constantemente a través de propiedades ecológicas y que en verdad también el entorno no es solamente aquello en lo cual estamos, sino que también somos, digamos, parte del entorno. Y aquí, si se pueden fijar, está un poquito más visible. Como lo veíamos, voy a volver un poquito a la primera imagen, ¿cierto? En esta imagen, aquí vemos a alguien sentado, observando, contemplando, o quizás hasta conversando con esta otra silla. Pero esta silla justamente está dotada de dos sensores. Y estos dos sensores son un sensor flex que está adosado aquí, en esta partecita de la silla. Entonces, en el momento en que uno se sienta, la silla comienza a respirar, ¿sí? Y también está provisto de un sensor LDR, o sea, un fotosensible, que cada vez que le llega un poquito menos de luz, los LEDs que están puestos acá justamente empiezan a titilar de una manera en particular, ¿no? Dependiendo del rango de luz que le esté llegando. Entonces, claro, justamente esto aparece para quien lo está viendo, pero intencionalmente está puesto. Lo que sí abre en ese sentido es la pregunta también de cómo me puedo maravillar de eso que pienso que está ahí puesto, por así decirlo, para mí, no desde un lugar antropocéntrico. Cuando en verdad esto que está puesto para mí también me está afectando de ciertas maneras, y esa afectación también me forma a mí de en ciertos aspectos como cuerpo. En ese sentido, cuando nos concebimos como cuerpos, como materiales dentro de materiales, la comunicación se hace más fácil en cuanto a cuando nos concebimos justamente como sujetos que vamos a utilizar ciertas cosas, ¿no? Un sujeto que va hacia los objetos, un sujeto que utiliza los objetos, en vez de ser materiales jugando con materiales y materiales que se modifican y se afectan entre sí. Acá también quise dejar un poquito, antes de terminar, que me queda poquito, que
algo, no, digamos, de esas imponderables de la creación artística es que la obra sigue creciendo, ¿no? La obra cambia, la obra muta. Eh, Cada vez se hace más pesada. Ese peso también a mí, de cierta manera, me modifica hasta el punto de generarme algo en particular, ¿no? Una relación particular con este objeto. Así finalmente podemos decir que cuando nos encontramos con algo como sujeto, claro, nos encontramos con un objeto. Pero cuando empezamos a entrar a la idea de la experiencia estética, cuando entramos en este aparecer estético, cuando la cosa aparece como por sí sola, también nos podemos considerar cuerpo. Y en ese momento, ¿cierto? En que el cuerpo es con la cosa, nos confundimos, pasando a ser cada uno en torno, en una especie como de umbral que se abre, que se disipa en el momento en que la experiencia estética finaliza, ¿no? Por así decirlo, lo que esta sugerencia, aparte de especulativa, también es efímera, ¿no? Como tratar de describir algo en particular, pero que de lo cual no se tiene bastante certeza. O pensar que en la descripción también se está perdiendo justamente ese lugar de desmediación que hay en el aparecer estético. Yo creo que con eso podría terminar, dejando aquí, digamos, como la portada que es bastante sugerente, ¿no? De la idea de Ujú. que quizá, bueno, lo voy a dejar ahí nomás, en verdad, ¿no? Yo creo que la, la fotografía habla por sí sola. Pero Bueno, Sebas. eso, muchas gracias por el tiempo. No, gracias, gracias a ti, muy interesante. Yo quisiera preguntarte ya, obviamente ahora vamos a hablar, pero podemos ver los videos completos en algún lugar? ¿Están dispuestos en algún Sí, enlace? Sería sí, interesante poder contar con ellos, pues porque obviamente por cuestiones de tiempo solo vimos un pedazo. sí, están disponibles. De hecho, puedo enviarle la presentación y en la misma Perfecto. presentación están los links para poder ver los videos. Buenísimo, buenísimo, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, bueno, qué chévere. Vamos a pasar entonces con Viviana. Viviana Vergara. Viviana Vergara es docente de artes visuales y magíster en artes mediales de la Universidad de Chile. Su interés de investigación-creación le apunta a reflexionar sobre los conceptos artesanía, ciencia y tecnología. Temas que comienzan desde la necesidad de cuestionarse los límites y formas de hacer en actividades cotidianas como lo es el tejido. La búsqueda de respuestas para estos conceptos le ha permitido vincular técnicas que en sí mismas hablan de saberes populares y la vida cotidiana, como son el tejido, bordado, electrónica y recientemente biomateriales. Actualmente trabaja como encargada en el área de educación del Museo Ciudadano Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña Maquena, en Santiago de Chile. El título de su presentación es Procesos de creación, tejidos, de humanos a máquinas vivas, mecanismos y formas de hacer. Bien, bien, Viviana, bienvenida. Gracias. Bueno, primero, antes que todo, agradecer a Mónica, a Silvia, a Daniel por esta invitación y a mis compañeros también y a todos de antemano por escuchar. Así que voy a comenzar por compartir la pantalla. Ahí ustedes me cuentan si, si lo ven. Se está viendo perfecto. ¿Se ve? Ya. ¿Sí? Bueno, este trabajo que les voy a presentar es mi propuesta de tesis de magíster y que ya viene desde un proceso de distintas máquinas tejedoras y destejedoras y vinculadas con el hacer textil, en particular del tejer, que he desarrollado durante todo el magíster. Me inspiro principalmente en acciones que se generan en el momento de tejer, como por ejemplo lo que se está viendo acá en el video, que es el destejer, como esa es una acción muy propia, ¿cierto?, de la acción de tejer. Por ejemplo, este otro que está acá al centro es
está inspirado en la herramienta, en el uso, que sirve para hilar, y este otro es una suerte de enredos, de giros y de movimientos que también tienen un poco que ver con todos estos procesos de justamente enredos de hilo y todo lo que va ocurriendo. Entonces, como les decía, me inspiro en esas acciones del tejer y cómo los voy tratando de unir y de hacer conversar con estas otras tecnologías. Este del centro los voy a presentar en un video después, porque justamente se podría decir, la maqueta de lo que presenté ahora para la afetesis. Bueno, como les decía, aquí yo dentro de mis trabajos cuestiono los límites entre artesanía, tecnología y ciencia. Todo esto visto desde abarcado desde las artes mediales, y desde ahí remirar y cuestionarse las interacciones humano-máquina, un poco cuestionando el lugar de la persona, la importancia de la persona, pensando en que acá estoy hablando de una herencia, de un saber popular, donde justamente esto de ir de conocimiento, de saber, de emoción, de persona a persona, es lo que hace lo fuerte dentro de estas tradiciones. Entonces, eso es lo que me voy cuestionando también. Cuando se integra una máquina, sigue ocurriendo esta interacción, este espacio que yo le pongo entre el saber y el amor, que tiene que ver justamente con esta interacción social. Si la máquina permite también tener esa interacción social cuando se trabaja desde una artesanía, por ejemplo. Entonces, desde ahí que voy desarrollando estos cuestionamientos, y para eso me comencé por cuestionarme la máquina, esta biomáquina que le puse, tejedora. Eh, el, la idea es que pueda tejer, pero puede que no teja tampoco. Eso estoy desarrollándolo ahora. Entonces hay tres áreas principales, una que tiene que ver con el saber y el amor, que es lo que comentaba anteriormente, otra que ya tiene que ver de humanos a máquinas vivas, como el nombre, y otra que tiene que ver con la percepción de lo vivo. Acá y todo eso va configurando el cuerpo de la máquina y también su poética, y cómo se percibe, cómo se va entendiendo al momento de interactuar con ella. Bueno, el saber y el amor abarca todo lo que les decía anteriormente, que tiene que ver con las tradiciones, con la herencia, con el saber popular. En mi casa siempre se tejió. Mi mamá siempre me tejió chalecos, mi abuela, mi tía. Entonces, vengo de una cultura y de una tradición textil muy fuerte en que el tejido es más que una acción, sino que un hacer, sino que también es una conexión, es un saber, es un conversar, es un cariño, eh, es una interacción social, eh, es una herencia también, son momentos, es un compartir. Entonces desde ahí me comienzo a cuestionar, porque también las tejedoras artesanas, ¿cierto? Que tienen ya toda una tradición, un trabajo también importante desde esta labor, se cuestionan. Está esta tensión siempre entre que si lo teje una máquina, no es un tejido realmente, o no va por ese, pierde toda esa espiritualidad que se le puede entregar desde la persona tejedora, desde el artesano y la artesana tejedora. Y desde ahí como acción de tejer se ve desde un colectivo. Acá es una exposición que tuve antes de entrar al magíster, donde justamente invitaba a las personas a tejer, y entre todos configurábamos como un gran tejido, y desde ahí un poco parte de esta pregunta, ¿sí? Cuando se hace esta acción desde una máquina, como les decía, llegamos a conectarnos de esta manera, llegamos a
hacer este momento, como se dice, entre el saber y el amor. Y desde ahí comienzo a cuestionarme cómo podría ser entonces esta máquina, qué es lo que tendría que ocurrir. Empecé a observar, a estudiar con mayor detención todas estas otras máquinas o herramientas tejedoras de cuales le llamo, por ejemplo, los crochets, los palillos, las ruécalas, por ejemplo, los telares, cómo están construidos de tal manera que ellos sí pertenecen a una tradición textil, qué es lo que tienen que siguen siendo aceptados como por esta artesanía y esta espiritualidad. Entonces, tienen una característica que es un poco lo que logré reflexionar, que también fueron hechos de una manera, están hechos de una manera artesanal, también tienen una vida, se podría decir, pensando ya que desde el textil, como decía, el tejido es una acción viva, se podría decir que sus herramientas también tienen esa característica por el espíritu y por lo que se le integra a esa creación. Em, Desde ahí entonces que voy cuestionando la artesanía, la tecnología, las técnicas, eh, y comienzo a em, investigar qué pasa, por ejemplo, con mi cuerpo, cuando tejo desde un palillo, cuando tejo desde un telar, cuando tejo desde un crochet. ¿Cuál es la diferencia? Si es que, por ejemplo, no es un palillo tradicional, sino que son alambres, como lo que se muestra acá. ¿Qué pasa si son, no sé, destornilladores? Y así comencé una serie de experimentaciones técnicas donde trataba de hacer, por ejemplo, un tejido tradicional a palillo o con los dedos o con un crochet, pero con otro tipo de herramienta, para poder ir viendo cuál era la diferencia tanto en mi cuerpo como en el resultado final. En el camino finalmente no es lo que importaba el final, el tejido final, sino que este es un trabajo que se concentra en los procesos de creación, en eso que no se ve cuando se teje finalmente. Por lo general nos enfocamos en lo que ocurre, la prenda, no sé, el tejido final, pero acá estoy todo el tiempo cuestionándome ese tiempo, lo que no se ve, que es este entremedio de la creación. Em, y desde ahí, cómo estas técnicas, cómo estos movimientos, los voy comprendiendo, voy, como les decía, interactuando de distintos, creando ejercicios, por ejemplo, acá, de tejer, como les decía antes, con estos distintos tipos de elementos, em, para así eh, ir observando también cómo se hacían desde otra manera. Y llegué a una exposición de tejidos andinos del norte de Chile o del altiplano, eh, y desde ahí pude observar los primeros vestigios de tejidos que habían en el altiplano, por ejemplo, la cultura chinchorro que tenemos en lo que hoy día sería, por lo menos en Chile, en Arica, en todo ese valle. em, y ahí se han encontrado estas suertes de punzones, de chopes, mariscadores, y de distintos tipos de herramientas que ellos mismos fueron creando a partir de lo que tenían en su cotidiano. Fueron creando con, por ejemplo, espinas cactáceas, con los dientes o con las costillas de los distintos animales marinos principalmente que cazaban, cómo fueron trenzando las fibras textiles y en un primer momento como para poder ayudarlos en sus procesos de pesca y de caza. Em, y desde ahí cómo iban amarrando también estas herramientas, estos punzones, como les decía. eh, y desde ahí también me fue dando ideas de cómo podían ser em, estos ganchos, por decir así, artesanales, que no fueran necesariamente un crochet
o que no fuera necesariamente como se muestra acá dentro de una máquina propiamente tal tejedora, que es la imagen que tenemos acá. Este es un mecanismo que ocurre en una máquina industrial, digamos. Em, entonces de ahí fui desarrollando ejercicios, más ejercicios. Esto fue ha sido un proceso súper largo como de observación, de yo misma ir tallando estos objetos para ver cuál me va sirviendo más, cuál tiene mejor agarre, em, de tal manera que voy así haciendo estas interacciones y estos juegos. Por otro lado, también empecé a desarrollar estos circuitos y agregarle algunas partes electrónicas, ya sea tanto a la máquina o a lo que vamos desarrollando. Entonces empecé también a experimentar con tejidos que sean unos, como les decía, unos circuitos. El anterior claro, es uno de muy simple de luz, de un pulso de luz. Entonces acá este mecanismo toca ese punto y hace que se encienda esta luz. Y eso lo que hice fue tomar el patrón de tejido con el esquemático de este circuito y los uní y bueno, desarrollé el tejido. Y acá también, por ejemplo, en un potenciómetro, que aquí se ve el boceto que hice como para poder ir haciendo entre las distintas, no sé, capas de tejido, donde agregué virutilla, donde agregué, bueno, esta pita, algodón de pita, para poder ir desarrollando todo estos materiales y que vayan también teniendo esto más orgánico que tiene que ver con justamente con este trabajo textil. Desde ahí salto a esta parte de la percepción de lo vivo porque ya entré en un punto en que me empezaba a cuestionar no solamente el cómo se hacía la forma, sino que también con qué materiales los podía hacer para poder ir capturando o poder que se vaya percibiendo todo este tema de lo vivo o percibir algo como eh, un proceso, por decir así, vivo. Y ahí debo decir que la cátedra DAC fue muy importante. En el año 2021 yo tomé esta cátedra y y recuerdo que, bueno, en ese momento estábamos en pandemia, estábamos en confinamiento, y parte de las conversaciones que se daban tanto en las charlas que hacían, bueno, los profesores, como la que tomábamos acá al interior de la cátedra, era, bueno, ¿y cómo lo hacemos si no tenemos acceso, por ejemplo, a laboratorios, no tenemos acceso a materiales? Eh, y desde ahí, para mí, el bioarte siempre fue algo que me interesaba hacer, pero me detenía porque no tenía justamente eso. Incluso fuera de pandemia, no tenía un acceso a un laboratorio o como a esta alta tecnología para poder desarrollar todas estas experimentaciones. Em, pero el escuchar a todas estas personas, artistas, científicos, comentar cómo lo estaban, cómo se la estaban ingeniando finalmente dentro de este contexto súper complejo. Y, y cómo seguir desarrollando el trabajo que también me alimentó, como que me emocionó y me hizo también tratar de salir de ese lugar de un poco, digo yo, de confort, de decir, ay, no lo tengo, entonces, bueno, no lo hago, sino que de ingeniármelas cómo lo puedo llegar a hacer. Y, y desde ahí empecé a buscar materiales que justamente me llevaran a esta percepción de lo vivo. Eh, y desde ahí me encontré con los biomateriales, que fue perfecto porque em, eran a base de comidas, que era lo que podíamos acceder durante pandemia y que era lo que tenía también en mi cocina, eran a base de gelatina, a base de agar, bueno, de cáscara de huevo y de una serie de otros materiales que son justamente de cocina. Y desde ahí para mí fue como encontrar otro universo donde se me unía completamente con lo que yo ya sabía que venía desde la tradición textil. O sea, para hacer un textil
viene, por ejemplo, la lana, hay que cuidar una oveja, que es un ser vivo también, hay que cuidar su vida, hay que cuidar su pelaje, para poder llegar, no sé, al algodón de pita, es un árbol, para poder pintar la lana también o teñir, se accede a tintes naturales. Entonces, el llegar a los biomateriales y pensar esta propuesta desde desde este espacio, me encontré con una biocultura, que es de donde espero que desde ahora en adelante o propongo el lugar para poder construir estas máquinas, que se entiendan desde ahí, desde esta intersección, desde este lugar donde también puede ser considerado un ser vivo, y sobre todo como desde dentro de estos biomateriales, em, que bueno, ahí estoy construyendo como este proceso, como ustedes ven. Estoy en la cocina, en pandemia, ahí, em, y cómo se van estos biomateriales con el tiempo también cambiando, un poco también como lo que decía Seba anteriormente. También tiene una materialidad, tiene eh, que va evidenciándose en el tiempo. Y creo que eso, los biomateriales, era lo que me interesaba que la máquina pudiera tener, así como yo pensaba en el cuerpo, en los movimientos del cuerpo, para poder generar estos mecanismos de la máquina. También era importante que eh, había que considerar que el cuerpo también se agota. Llega un momento en que llega una edad en que no es posible, por ejemplo, seguir trabajando, seguir tejiendo de la misma manera, y era importante que esta máquina pudiera em, representar también ese desgaste. Y desde el biomaterial acá, por ejemplo, se ve cómo está construido al quinto día y los tantos meses se ve como ese desgaste, esa oxidación, que me interesa y que justamente es lo que yo puedo percibir o entregar o proponer como una poética también de la vida y del tiempo con este desgaste. Aquí les voy a mostrar un video muy cortito de cómo más o menos se van desarrollando estos mecanismos de la máquina. Por ejemplo, acá se acciona con un sensor de pulso que tiene que ver con, por supuesto, nuestro corazón, con con este palpitar, em, con esto también propio nuestro, como casi de nuestro diferente. Cada persona va a tener un palpitar diferente, se va a mover de una manera diferente. eh, y desde ahí, con el potenciómetro textil, cómo se va enrollando y se va recogiendo este tejido. Esto fue, como les decía, como la maqueta previa a lo que después ahora estoy haciendo. Mi máquina todavía está en un proceso de creación, todavía no logro dar con el exacto movimiento de cada mecanismo para que pueda tejer. Yo honestamente estoy obsesionada con que teja en algún momento, pero ahí estoy viendo en el camino, puede que al final enrede, no lo sé. Eh, Ahí voy, es parte como este proceso de creación. Y y acá, dentro de la última presentación que hice, se puede observar como los distintos lugares en los que hice esta investigación que tiene que ver con lo electrónico, em, con los mecanismos, con las partes de herramientas textiles y con lo biomaterial. Por ejemplo, esto que se ve acá, no sé si lo logran ver, yo estoy pasando como el cursor, ¿sí? Em, Sí, sí, sí alcanza a ver. Ya, eso con esto otro, bueno, serían parte como estos tejidos, esto, estos como brazos. La idea es poder hacer que esta máquina no sea exactamente como un humano, como una persona, sino que sea un híbrido entre el movimiento que podría tener el brazo como una continuación con el crochet, con el palillo, con la herramienta textil. Entonces acá está nuevamente la cocina, ¿cierto? Este biomaterial con estos moldes para irle dando también esta misma figura de brazos. Y, y acá como, bueno, tejía cuando querían, ¿verdad? Era como su, eh,
sus formas. No he logrado, como les decía, estoy trabajando aún en eso, en ajustar esos detalles. Entonces aquí se ve algo que se alcanzó a hacer. Y bueno, acá sería, bueno, desde donde nace, sale el hilo, lo recorre, lo toma, lo tira, esta parte de acá, para acá, en este sector, poder hacer esta suerte de tejido y luego sale y se enrolla acá lo que se vaya rescatando de esta interacción y desde este tejer colectivo desde esta máquina. Em, En realidad es un trabajo que todavía lo estoy solucionando. Estoy justamente en estos límites de la artesanía, de la tecnología, de la ciencia, donde eh, creo que fue la manera que pude encontrar de poder hacer esta ilusión, esta propuesta, esta máquina, desde, por supuesto, las artes mediales. Esto está todo el tiempo tensionando porque, como lo hablábamos en un principio, la artesanía es muy dura en este sentido de que tiene estos caminos y estos lineamientos de qué es lo que es el textil, el tejido, etcétera, que no tiene nada que ver con las máquinas. Entonces, poder juntarlo acá está todo el tiempo en una tensión dentro de estas miradas. Y la pregunta que decía, si es que finalmente esto sigue em, esta propuesta sigue entendiéndose como una acción social entre este saber y el amor, ¿verdad? Cada uno lo puede responder desde su percepción, desde su mirada. Posiblemente una artesana va a decir que no, o no sé, una persona de la ciencia dura va a decir esto tampoco es, entonces es algo vivo, pero bueno, viene desde ahí esa discusión y creo que desde ahí un poco continúo trabajando, espero y trabajo para terminarla, ¿cierto? Esta máquina completa. Y eso sería, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Viviana. Pero muy interesante. Espero así sea poder hacerte alguna preguntita porque sí Sí, claro. considero que es, que tiene como mucho para conversar. Mm. Bien, me pareció ver conectado a Sebastián. Quisiera confirmar si Sebastián está acá con nosotros Sí, o no. ¿me escuchas? Sí, Sebastián, qué alegría que estés acá. Estoy acá, estoy en el auto, que estoy en Tierra del Fuego, entonces vine a buscar conexión. Buenísimo, muchas gracias por tu disposición, Sebastián. Entonces, rápidamente voy a contarles un poco de Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez es diseñador industrial y candidato a magíster en artes mediales de la Universidad de Chile. Su interés profesional pasa por iniciativas open source, experimentación y desarrollo de nuevos materiales denominados biomateriales, el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables y ecológicas para la comunidad. Actualmente trabaja como profesor en las escuelas de diseño y arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es coordinador del Laboratorio de Biofabricación UC. El título de su presentación es Invadir los hábitats, habituación y aprendizaje en hongos patagónicos, expresiones de co-creación con hongos descomponedores de madera. Listo, Ok, voy a compartir pantalla. adelante. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Le quiero agradecer en este caso a Silvia por la invitación y a Mónica y a Daniel por poder participar de este conversatorio. El título de esta presentación, como muy bien dice Silvia, se llama Habituación y aprendizaje en hongos patagónicos, expresiones de co-creación en hongos descomponedores de mar. Em,
dentro del magíster del marco del objeto tecnológico, que se comprende como un área de investigación y creación que observa la articulación, intercambio y cruce de nuevas y obsoletas tecnologías, sus emplazamientos transdisciplinares como sistema y modelo de construcción compleja. El énfasis está en el proceso constructivo del objeto técnico y sus posibles variaciones en el contexto tecnológico actual como histórico. Yo trabajo en el laboratorio también, que también es otro contexto quizás tecnológico, y según una definición que me parece súper como pertinente, se define como un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. En este caso, mi objeto de estudio, desde que estoy en el pregrado en diseño, han sido los hongos. Y en este caso los hongos se pueden representar de diversas maneras o técnicas de representación como la fotografía o la ilustración permiten representarlo de diferentes maneras un mismo organismo en este caso. Acá vemos diferentes tipos de hongos, en este caso son todos hongos descomponedores de madera, pero los vemos en diferentes situaciones. O sea, podemos ver como una ubicuidad, en este caso de los hongos, y podemos verlos en un bosque austral, como puede ser en la Patagonia, podemos verlo en una placa de Petri, cuando ya está quizás situado en un laboratorio, podemos ver un árbol filogenético, donde en este caso este árbol, en ese árbol filogenético, aún no está representado al hongo como parte o como otro reino, sino que estaba dentro de las plantas, estaba en este caso el reino de los hongos. Podemos ver quizás imágenes de electrónica de barrido, como las levaduras. En este caso podemos ver de diferentes maneras la representación. Y en este caso, si el internet me acompaña, aquí se está viendo dos videos, uno la que está a la derecha y uno que está a la izquierda, también de un mismo fenómeno donde podemos ver un hongo descomponedor de madera, que fue en este caso colectado en este caso en un parque, acá en el Parque Cauruquinga en Tierra del Fuego, y que a través de técnicas de fabricación digital y de hardware abierto permite en este caso la construcción de un microscopio que permite que nosotros podamos quizás visibilizar el crecimiento de un hongo a través de un timelapse. Y en este caso, en la imagen de la izquierda, vemos el mismo hongo en este caso, pero en una ruma de madera que corresponde, o que correspondía en este caso, a un aserradero en los años 70-80 que debido a la quiebra en este caso de este aserradero, finalmente quedaron todas las rumas de madera y lenga apiladas y todavía existen esas rumas de madera. Entonces nuevamente nos encontramos ante el fenómeno como de que el mismo fenómeno o el mismo organismo se representa de diversas maneras, y en este caso también podemos de alguna manera sacar como información o data desde una imagen como la que está a la izquierda, donde podemos ver, en este caso es un tipo de pudrición de la madera, que a través de diferentes como altos contrastes en un editor de imagen uno podría como en este caso sacar líneas que te permiten en este caso poder como dibujarlas. O sea, podemos hacer ese trabajo con diferentes tipos de materialidades de organismos. Y acá cito algunos autores que para mí me parecen importantes y que quizás también han dado sustento a mi trabajo, que en este caso es Joseph Cusat, John Cage, que tiene un trabajo súper interesante con hongos, y un atlas, el de Avi Warburg, que ha sido como también como parte importante de mi trabajo de cómo finalmente se compila toda esta información. Acá hay otro referente que para mí también es importante, que es Damien Hirst, que habla un poco también de qué manera o el límite finalmente en cómo yo puedo entender una imagen y entender de que esa imagen realmente existe o que no es solamente una mera representación gráfica. Y en este caso, el hongo también puede, al igual como quizás Viviana ahí nos tenemos como similitudes, también entenderla como un material, y quizás ese material puede ser un textil, o quizás puede ser un objeto mucho más sólido, o lo puedo dar como forma y se puede ser flexible. O sea, hay unas particularidades súper interesantes, o que para mí siguen siendo muy interesantes este modo de ver un organismo, de qué manera podemos como trabajarlo. Y en este caso también acá vemos imágenes de cómo quizás una aplicación como Midjourney también permite como visionar o anticipar fenómenos que quizás no existen, pero que uno a través de palabras puede como involucrarse y definir como nuevas materialidades.
Este trabajo que hice hace el semestre anterior, me parece, tenía que ver un poco con eso, tenía que ver de qué manera uno podía habituar un organismo a otro, en este caso, sustrato o a otro medio, y lo que hice acá fue ver de qué manera un hongo podía de alguna manera descomponer, en este caso, una cinta magnética que es de un cassette, y ver si es que uno podía escuchar el hongo en este caso, pensando en que si el hongo descompone la cinta magnética, ¿qué pasa si uno después reproduce esa cinta magnética? Uno podría escuchar al hongo, en este caso. Entonces fue lo que hice acá a través de, como técnicas de laboratorio, cultivé un hongo en una cinta magnética y finalmente la grabé y la reproduje para ver de qué manera, en este caso, podía como... No sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Me pueden...? Sí se escucha. Entonces, finalmente ese fue un pequeño ejercicio de ver de qué manera, en este caso, el hongo descomponía o no, en este caso, la cinta magnética, y si la descomponía, qué efecto podía producir en una cinta magnética. Y aquí es donde yo me voy quizás al lado como más científico y encuentro un fenómeno muy interesante que se llama la habituación. Y aquí quizá en este texto lo trato como de explicar un poco, que dice que todos los organismos, ¿cierto?, tenemos que resolver problemas básicos de supervivencia enfocados a cómo obtener energía y nutrientes, reproducirnos y evitar ser presa de otros organismos o amenazas ambientales. Y en respuesta a este desafío que todos vivimos, ¿cierto? Los hemos evolucionado a mecanismos de memoria y aprendizaje y procesamiento de información. Y esta capacidad atribuida también está presente en organismos no neurales, incluyendo especies del reino de los hongos. Em, entonces, la idea de estos organismos habituados tiene que ver un poco con eso, de qué manera quizás nosotros podemos entender de manera los organismos que están habituados a un clima, en este caso muy austral como el que se encuentra en Tierra del Fuego, se podría habitar a un nuevo paisaje. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Y en este caso, la idea de invadir los hábitats o de cruzar ecosistemas viene un poco de eso. Aquí hay un pequeño idea o gráfico de lo que he ido armando, en de qué manera en este caso la habituación, que es este fenómeno y este aprendizaje, ¿cierto?, enfocado en organismos no neurales, podemos quizás trasladar ese organismo o sacarlo de su ecosistema y llevarlo a otro ecosistema o quizás como invadir otros hábitats. Entonces aquí empecé a armar este esquema donde hablábamos de qué manera un organismo podríamos cambiarlo de un paisaje natural a un paisaje artificial, o de qué manera un hongo que está adecuado a una madera de lenga, que está en un paisaje natural, lo llevamos a un paisaje natural que puede ser la región metropolitana, donde hay otros cultivos, donde hay otros árboles, de qué manera quizás ese hongo podría habitarse, podría adecuarse o adaptarse a otro bosque. Y en este caso acá está como un poco la hipótesis, es que de qué manera este hongo que descompone madera y que está situado en un lugar muy lejano, podría de alguna manera cruzar ese ecosistema, y quizás la manera más como evidente y opuesta es que, ¿qué pasa si yo a este hongo que degrada celulosa y lignina, lo comienzo a que degrade la celulosa de las algas? Entonces de esa manera podemos evidenciar de mayor manera el fenómeno de la habituación, y además podemos contrastar como de un modo quizá interesante como el paisaje, donde estamos en un paisaje de bosque y un bosque muy particular, y lo llevamos a un paisaje que es el opuesto, que tiene que ver como con la costa, tiene que ver con un sistema marino, pero que finalmente uno podría encontrar ciertos como precedentes que permitan obtener y que nos podría comprobar esa hipótesis de que el hongo sí se está adaptando porque está degradando la celulosa, en este caso de las algas. Y el año pasado vine nuevamente a Tierra del Fuego y para estudiar un poco como el fenómeno, o para estudiar de qué manera los hongos se habitúan en este caso a este clima tan adverso, aquí estos son unos data logger que te permite como tomar mediciones de humedad y temperatura, y estuvieron tomando mediciones durante un año
La foto de la derecha es el que saqué hace como, yo creo que a principios de la semana pasada, que logramos sacar el data logger, y ahora llegando a Santiago voy a revisar los datos de cómo fue la temperatura durante todo este año, la- durante las mediciones que hice, que son como 360 mediciones durante todos los días. Lo hice hace poco, que finalmente acá es donde nos tocó nieve. Acá se ve como este paisaje como natural, si quisiéramos decir. Natural en el sentido de que sigue siendo madera de lenga, pero que fue finalmente invadida también en este caso por nosotros que hicimos un aserradero, pero que finalmente también, después de que finalmente estos procesos también como de transformación del espacio, y finalmente cuando el negocio no funciona, o el capitalismo no funciona, finalmente la naturaleza vuelve de alguna manera a dominar estos territorios, estos espacios. Acá hay otro video. Estos son los hongos con los que yo trabajo, que son hongos que descomponen la madera. Y este era uno de los hongos que estaba en esta ruma de madera, para que se hagan una idea de más o menos como que han ido creciendo. eh, Son un poco de qué manera son quedando así. Este proyecto lo hemos llevado con varios laboratorios para poder hacerlo. Y aquí que también quizás algo que les quería mostrar es esta especie de diagrama que armé respecto a que de alguna manera como contrapone lo que he ido trabajando, ¿cierto? Es como esta contraposición de territorios y de ecosistemas. Entonces, por el lado de abajo, uno podría encontrarse, no sé, con los hongos, micorrizas, la descomposición, la habituación, el spalting, que es como el modo en que a veces los hongos tiñen la madera, la celulosa, la lignina, la anastomosis, que son fenómenos como que tienen algunos hongos, y de qué manera quizá uno podría contraponerlo o hacer esa invasión o invadir estos ecosistemas a través quizás de, no sé, por ejemplo, entender quizás la conductividad eléctrica, y quizás esa conductividad eléctrica la puedo transformar a un dato, y ese dato lo puedo transformar a una nota musical, o lo puedo transformar en un sonido. ¿Y qué pasa si quizás en este caso, también cruzo ecosistemas, entendiendo que quizás este bosque es muy diferente a un monocultivo de pino o de eucalipto? Entonces, de esa manera quizás estoy como representando como esos diagramas, y es lo que he ido trabajando. Aquí son algunas especies como de lo que me interesaría a mí como poder hacer. Son diagramas que he ido armando y de dibujo. Entonces estoy pensando quizás en una máquina que me permita quizás como poder mostrar esta situación, y llegué a un concepto o una máquina muy interesante que es como la de organizar como la información. Y acá también hice algunos esquemas de qué manera quizás el hongo puede transformarse en este caso en una alga, o de qué manera el hongo que está y que crece de manera súper como natural y como orgánica, de qué manera se puede como transformar en un monocultivo. Y en este caso me topé también con esta gabinete de las curiosidades, que es finalmente lo que lo que quiero armar finalmente, donde podamos como entender, quizás como contener parte de... ahí están las referencias, mi presentación. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y nuevamente, pues gracias. Gracias por tu disposición, por meterte en el auto, en fin, todo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo antes de habilitar la sala en la cual pues van a poder tener una conversación un poco más profunda con los estudiantes, con las y los estudiantes de doctorado, tengo así 3 preguntas chiquiticas que de las muchas que me surgieron, pero pues no puedo abusar tanto de ustedes, y quisiera empezar con Sebastián Chandía. Sebastián, en un momento mencionaste, presentaste, pues, y nos introdujiste, perdón, en la noción de estas propiedades ecológicas. Y tú lo que planteas es que la relación que se establece es desde un lugar perceptivo, más que racional, por así decirlo.
Yo quisiera que nos comentaras un poco qué reflexiones te ha suscitado esto como punto de partida para la especulación. ¿Es el punto de partida para la especulación desde tu punto de vista? ¿O se puede llegar a este ejercicio especulativo que aparece en los tres trabajos? Aparece en el de Viviana y aparece también en el de Sebastián. O sea, yo creo que para la instancia de la, digamos, como de la investigación que planteo, yo creo que sí, en la medida en que, a ver, creo yo que hay varios puntos que se van cruzando en lo que, con lo que escuchaba de Sebastián también, porque lo de la Bibi también lo conocía un poco. Em, pero claro, la idea de estas propiedades ecológicas tienen que ver justamente con aprender digamos, el entorno desde un lugar que no es lingüístico, ¿no? En ese sentido, para mí fue muy importante llegar a la estética del aparecer de Martin Sell, ¿cierto? Y esa cruzarla justamente con ciertos postulados de James Gibson, que es quien postula esta idea de propiedades ecológicas. Okay. Porque en ese sentido, cuando uno percibe más que percibir el entorno, cuando a uno se le aparece el entorno o se le aparece algo de manera extraña, uno empieza a aprenderlo no desde lo que es, ¿cierto? Como podría ser, no sé, un árbol o una hoja, sino que aprenderlo desde un lugar, desde una fascinación, desde una extrañeza, desde justamente no saber qué es, ¿cierto? Y desconocerlo. Y creo que esa fascinación tiene que ver con cómo esas propiedades ecológicas de ese objeto nos van estimulando de maneras que no lo había hecho antes en una experiencia anterior. Ok. A mí me pareció, pues, por eso también, te repito, no se te vaya a olvidar la presentación y los videos, porque si quisiéramos verlo completo, me parece muy potente la reflexión que planteas sobre cómo somos materiales dentro de materiales y no somos estos sujetos que usan objetos, porque siento que ahí hay un cuestionamiento a la misma construcción de conocimiento muy potente y eso de verdad me parece, pues me parece más que necesario en este tipo de reflexiones. Muchas gracias, Sebastián. Eh, Viviana, yo te quería preguntar, me parece que la apuesta que estás haciendo desde algo tan íntimo como lo es finalmente el tejido. Espérate que yo acá me anclé a mí, te quería anclar a ti. Espérate un segundito. Eh, Te quería preguntar por el papel de la recursividad. Y bueno, aprovecho para agradecerte la mención que haces a la cátedra. Sí recuerdo cuando estuviste con nosotros y pues de verdad agradezco de corazón pues que la hayas mencionado y que hayas hablado pues de lo que encontraste allí. Yo quería preguntarte por el papel de la recursividad en todo este proceso, no solo por lo que ya comentaste de la cátedra, sino porque me parece que para esta idea de biocultura que nos estás hablando, también eso supuso casi como un remarque conceptual, o sea, pensarse las cosas de otra manera, y eso pues se llevaba a la materialidad. No sé si nos quieras compartir un poquitico más sobre esos ejercicios de recursividad, porque me parece que en el hacer también se disparan unas recursividades en la cabeza. No sé si me estoy enredando mucho, pero me encantaría que nos compartieras algo. Sí, bueno, justamente fue el cuestionar el lugar en donde, desde donde me ubico para poder hacer esta propuesta y cómo entiendo el entorno también. En ese sentido se puede decir que es muy similar a con lo que trabajamos con Seba, trabajamos igual muy cerca, entonces hay temas que se nos van cruzando. Em, claro, el pensar, para comenzar, situarme desde un posthumanismo, ¿m? Y desde un lugar donde eh, se entiende en un mismo valor las diferentes especies y la convivencia entre multiespecies. Entonces, para mí, por lo menos ubicarme desde ahí y ubicar desde
también desde salir de la academia y poder llegar al lugar en que las tradiciones, el conocimiento popular y la herencia es un saber tan importante como la ciencia, por ejemplo, y que es tan importante y tiene, como decía, el mismo valor y también tiene el, la misma importancia. Por ejemplo, cuando estaba defendiendo la tesis, salió, justo Mónica me preguntó por un objeto chiquitito que había, entonces yo le dije, ese es un telar que se llama trico, nunca me acuerdo el nombre, es trico no sé cuántito, eh, porque mi mamá me lo enseñó como colita de chancho. Entonces así es como lo aprendí y así es como lo sabe ella y así es como lo conoce su entorno también. Entonces, esos conocimientos, partir desde que em, lo que se dice desde una tradición es verdad y desde ahí se toma como esa, desde eso absoluto. O sea, si un árbol es sagrado para cierta cultura, es así, no porque la ciencia lo diga, sino que porque hay una colectividad de personas que lo sienten desde su conocimiento, desde sus emociones de esa manera y desde lo que conocen como cultura. Entonces, desde ahí creo que fue el ubicarme desde ese lugar para poder proponer esta máquina viva. Por supuesto que de otra manera creo que no, eh, quedaría muy grande, ¿no? Claro. Muchas gracias, Viviana. No sé, Gracias a ti. Sebastián, ¿estás con nosotros todavía? Sí, estoy acá. Listo, Sebastián. Sebastián, en este ejercicio especulativo y también de transformación de la información, por ejemplo, esto de cómo suena el hongo, o este ejercicio como de transformación de la materia que nos estabas comentando, mencionaste brevemente a Abby Warburg y al final nos hablaste de este espacio donde estás pensando casi como concretar todo, como y meterlo todo, no sé. Estoy segura que algunos estudiantes saben de Abby Warburg, pero sí quisiera que nos comentaras un poco qué elementos de Warburg y del Atlas Mnemosyne, estás tomando allí, porque me parece que este ejercicio de catalogación y con estos referentes que planteaste al final, pues encuentro que ahí hay un vínculo muy grande. Entonces, ¿nos podrías contar un poquitico más de eso? Sí, bueno, lo tomé como referencia, Mónica me dio la referencia del libro, porque me pasaba durante bastante tiempo que empezaba a recopilar mucha información y no sabía cómo clasificarla. No sabía cómo partir finalmente, cómo darle quizás más que como sustento, no sabía cómo darle forma al objeto que quería hacer, porque tenía mucha información y muchos ejercicios como que se relacionaban entre sí, pero que no necesariamente había como un hilo conductor atrás de ellos. Entonces a través del Atlas logré, y a través de como el concepto de Atlas, logré como entender de qué manera podía como unificar finalmente lo que estaba haciendo. También hay otro Atlas que lo tomé bastante, que es un Atlas, Atlas micológico que hizo John Cage, que también está, que también para mí fue un descubrimiento, porque también de alguna manera de poder, como poder involucrar en los procesos. Voy a apagar la cámara porque parece que no se escucha también y Mónica me había dicho, así que voy a comentar con la cámara apagada. Lo que estaba comentando es que, claro, el Atlas para mí fue súper como importante y develador porque de alguna manera como tenía mucha información y muchos experimentos y cosas haciendo como en paralelo, no sabía bien cómo organizarlo. Entonces el Atlas me dio ideas de cómo poder organizar esa información. Estoy repitiendo por si acaso no se escuchó. Y encontré otro Vale. Atlas de John Ujú. Cage, que también se llama Atlas Micológico, que también a él involucra como el viaje de campo, que para mí también es súper importante hacer los viajes de campo que te permiten también entender otra conexión, como bien comentaban los compañeras, respecto a estas relaciones interespecies, de qué manera yo me sitúo frente a otra especie. Y el modo en que quiero como compilar finalmente esta información es a través de estos gabinetes
yo tiendo a entender de que este gabinete es un gabinete que puede estar como en proceso, es decir, podría ser de que uno de los gabinetes contenga algo y que contenga algo y que finalmente los otros gabinetes estén como dispuestos, pero no necesariamente haya como una obra si es que yo quisiera abrirlo. Claro. Y otra cosa también que me parece como interesante quizás de comentar es que estos gabinetes que fueron creados por allá por el 1700, 1800, también siempre presentaban el modo como de racionalizar la información. Es decir, cada gabinete va diferenciado por especie, va diferenciado por el reino al que pertenece, y finalmente todo súper racional y súper cuadrado, y cada especie va en un gabinete. Entonces también yo entendería entender de que el gabinete que quiero hacer finalmente es mucho más como, em, entendería pensar que los gabinetes o que estas repisas finalmente están mucho más conectadas que los que se presentan antes, que están como súper como divididos y racionales. De ahí viene un poco la idea como del Atlas y de este gabinete, de cómo me gustaría como representar esto que he ido como trabajando respecto a este fenómeno de la habituación o el aprendizaje. Buenísimo, buenísimo, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, para que puedan conversar con muchísima más tranquilidad, entonces, pues le agradecemos a Mónica. Mónica se tiene que despedir en estos momentos. Entonces, Mónica, muchas gracias por toda tu Muchas gestión. gracias a todas y a todos.